Cuando era pequeño, mi familia siempre fue de esas familias católicas, me enseñaban de todo con respecto a la religión, desde leer un capítulo de la Biblia por la noche antes de ir a dormir, hasta rezar antes de cada comida. Esto no era algo que se volviera cansado, de hecho yo tenía una costumbre de antes de ir a dormir, me ponía a rezar por el bienestar de mi familia, y las personas sin un hogar o que les había pasado algo malo. Algo que solemos hacer, era ir a las reuniones de la iglesia, donde el padre nos leía algunas hojas de la Biblia, aunque lo más recurrente que hacían era cantar cánticos. Los niños se quedaban afuera en el patio de la iglesia, ahí todos los niños jugaban al menos hasta que acabara la misa. Aunque, si les soy sincero, a mí no me llamaba la atención jugar con los demás niños, no sé si será porque sea tímido, o otra cosa, pero yo no jugaba, solo me quedaba pensando en algo, y eso era: ¿cómo son los ángeles? Siendo de una familia religiosa, era inevitable la mención de estos seres divinos. Cuando le pregunté a mi mamá cómo eran los ángeles, ella me respondía que eran como el ser humano, solo que tienen alas y con un anillo de oro en la cabeza, y cuando le pregunté que, si podía ver un ángel, ella me respondía: si eres un niño bueno tal vez uno de ellos podría bajar y jugar contigo. Y cuando estábamos en la iglesia, le pregunté al papá cómo podría ver un ángel, el papá me respondió que los ángeles del Señor se podrían mostrar ante los niños que son buenos y respetan a sus padres. Y yo, no conforme con lo que me dijeron, me fui a mi casa, me arrodillé en mi cama, y empecé a rezar, pidiendo poder ver un ángel. Rezaba por ver uno de los ángeles del Señor, pero, como era de esperarse, no recibí respuesta. Miré por mi ventana mirando al cielo, ese mismo día y en la noche también, intentando ver si algún ángel me llegó a escuchar. Así fue, esa etapa de mi niñez, de estar rezando y pedir algo que lógicamente sería imposible. Después de unos años ya había dejado de hacerlo, y seguí con mi vida tranquila como es debido, al menos hasta que nos mudamos de domicilio y nos fuimos a otro lado de la ciudad. No me fue tan difícil adaptarme al nuevo entorno, pero debo decir que es muy lindo. En aquí todo es tan callado y lo único que se oyen son los ganados de las familias que viven por aquí. Hasta ese punto había estado viviendo solo con mis padres, ya que mis abuelos se quedaron en la vieja casa. Mis padres, con el paso del tiempo, dejaron atrás las costumbres de antes para dedicarse más a su hijo y al trabajo. Pasaron los años y había ingresado a la preparatoria, y mientras conversaba con mis compañeros, uno de ellos había mencionado una experiencia que tuvo en un cementerio, que le pareció haber visto un fantasma. Otro compañero mencionó que su perro no dejaba de ladrar a un cuadro de su pared, hasta que lo quitaron del lugar donde estaba. Yo solo me limité a escuchar, aunque esa conversación me llevó a pensar en mi viejo hogar y las costumbres que tenía antes por la religión, y me dio la duda si los fantasmas existen, y si los demonios también. Pero sobre todo me hizo pensar en los ángeles de nuevo, y siendo sincero ya no me importaba mucho, pues era muy pequeño en ese entonces y era evidente que algo así se mostrará ante los ojos de un niño. En fin, terminando el receso y las clases de ese día, me dispuse a ir a mi casa y mientras limpiaba mi cuarto, mi mente no dejaba de pensar en cómo se verían los ángeles. De nuevo mi curiosidad por saber cómo son regresó, y no podía evitar buscar e investigar alguna descripción por internet de cómo podrían lucir. Sin éxito, ya que los resultados que me daba trataba de una especie de jerarquía que ellos tienen, y los nombres de algunos ángeles mencionados en la Biblia, algo que sabía puesto que cuando era pequeño, mencionaban los nombres de estos seres, y ya sin esperar nada más, apagué la computadora sin emoción alguna, pues ya me esperaba que no encontraría mucho. A pesar de todo fue lindo recordar algo de mi niñez, y con eso me conformo. Llegando la noche y después de cenar había recordado una última cosa que hacía de pequeño y eso era rezar. Recordaba que antes de dormir rezaba por ver un ángel pero nunca dio resultado, así que mirando por la ventana de mi habitación decidí arrodillarme y junté mis manos apoyándome en mi cama. Me sentí algo estúpido de siquiera pensar de que funcionaría, a pesar de todo y nunca pudo pasar, ni siquiera en los más fieles y devotos, pero en fin, no perdía nada con solo hacer una simple oración, así que sin nada que perder, recé. Todo se había silenciado. No podía oír nada, había terminado de rezar, y no sabía qué ocurría. No escuché ni un ruido después, ni los animales, los autos en la calle. Nada. Estaba asustado de que de repente todo se haya silenciado.
Solo podía oír mi respiración y el latido de mi corazón. Estaba muy asustado. Cuando de repente oigo una voz, que me dijo: ¿Quieres ver cómo soy? Mira por tu ventana.